Son jornadas de teatro y arte mapuche en Uchancabún, así decidimos denominarlas, que es conversando en nuestro idioma, en mapudungún. Y son unas jornadas que pensamos en el marco de uno de los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, que busca analizar los efectos del genocidio indígena y cómo eso hasta los días de hoy tiene consecuencias sobre nuestra población mapuche, el desplazamiento a las ciudades que hemos tenido que sufrir, muchos de nuestras familias. Este trabajo es pensado desde distintas disciplinas, la historia, la antropología, y en este caso en particular desde lo poético, es decir, el lenguaje teatral, el lenguaje de la poesía, de la dramaturgia. Es cómo poder pensar los efectos del genocidio indígena a partir de un lenguaje poético, los problemas territoriales desde este lenguaje teatral. Entonces, las jornadas de teatro y arte mapuche comienzan mañana viernes 22 a las 3 de la tarde con un taller de poesía mapuche contemporánea a cargo de Jorge Espíndola, y también va a estar ahí colaborando Astrid Romero, de la carrera de letras también de la universidad. Y luego a las 18 es la apertura formal y continúa con una mesa de debate en la que se va a presentar el proyecto de investigación. Lorena Cañuqueo va a presentar su trabajo sobre territorializaciones y las memorias que hay al respecto sobre este tema de los desplazamientos en el territorio. Y luego a las 19:30 comienza en una de las sedes de la universidad, Mitre 630, el taller de dramaturgia y memoria. El taller de dramaturgia y memoria está a cargo de uno de nuestros lamien, del lado de Gulumapu para nosotros, del lado de Chile, David Arancibia, que viene a dictar este taller de dramaturgia y memoria que va a estar los 3 días de la jornada, el viernes, el sábado y el domingo. Y después ya sábado y domingo están las puestas teatrales, además de las mesas, y va a estar también una presentación del libro La Tierra de los Otros, a cargo de Laura Croft, Pilar Pérez. Va a estar también formando parte de esa mesa el CODES y la coordinadora mapuche. Luego van a seguir las puestas teatrales en la Escuela de Arte La Llave. A partir de las 5 están las puestas teatrales, y para cerrar el domingo vamos a tener también el taller de dramaturgia y memoria, una mesa para poder conversar acerca de lo que denominamos prácticas escénicas mapuche contemporáneas, es decir, esto de el teatro mapuche, y un taller de purrún que traen unos lamien de Chiloé, que también traen una apuesta teatral, y cerramos con la obra En el Brote, que es un homenaje a Doña Dominga, una machi de Carmen de Patagones, a cargo de Gaby Otero y Andrea Despó. Así que son unos 3 días ajustadísimos de muchas actividades. Yo sé que es fin de año, que por ahí estamos algo cansados, pero creo que es sumamente importante que podamos encontrarnos, que podamos conversar, y sobre todo también en este municipio que lo denominaron intercultural. Creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? El poder reflexionar qué queremos decir con un municipio intercultural. De hecho, bueno, el municipio forma parte de la organización junto con la universidad, así que vamos a estar como en esta conversación, en este Uchancabún. Miriam, todas estas jornadas están pensadas para que participe la comunidad, no solamente el mundo de la academia. No, sí, gracias, Oscar, por eso. Sí, en realidad es un espacio abierto, gratuito, excepto, digamos, las puestas teatrales, que tienen un bajo costo, porque la idea es justamente que sea una interrelación entre lo académico, lo político y lo poético. La universidad, digamos, como por suerte en este territorio es una universidad pública y gratuita, y sentimos casi la obligación de tener una relación con el afuera, con la comunidad, así que para nada ahí está la Subsecretaría de Extensión, digamos, que es la encargada de alguna manera de justamente generar los lazos entre universidad y comunidad. Así que es abierto al público en general, libre y gratuito. Bueno, una buena oportunidad para mucha gente que a veces quiere acercarse a la cultura mapuche, no sabe cómo, no sabe dónde. Estas jornadas sirven, además de concientizar, también tratar de sumergirse en el mundo mapuche para entender un poco más acerca de una filosofía tan
amplia, extensa y tan antigua, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, yo digo que tenemos también casi una responsabilidad todos, mapuches y no mapuches, ¿no? De poder juntarnos y conversar, teniendo en cuenta también lo que han sido estas dos muertes que nosotros sobrellevamos, primero la de Santiago Maldonado, luego la de Rafita Nahuel, que ahora el lunes se cumplen 2 años de su fallecimiento. Entonces creo que tal cual como decís, esto de poder acercarse a la cultura mapuche, y nosotros los mapuches también de acercarnos a los no mapuche, digo, necesitamos este espacio de interrelación justamente para también poder pensar estos actos de violencia que se generaron hacia nuestra población directamente. Bueno, mencionaste que son 3 días cargados de actividades. ¿Dónde la gente puede acceder? Si hay en las redes sociales toda la grilla, todo el cronograma, ¿dónde está ubicado para saber horarios, lugares y demás? Sí, la información está en la página de la universidad, en la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede andina, está toda la información. También, si quieren, puedo pasar mi correo, mgalvarez@unrn.edu.ar, que también estamos pidiendo los interesados en los talleres que nos escriban al correo que acabo de decir para tener una organización, porque después la universidad entrega certificaciones. ¿Nos puedes repetir entonces el mail? Sí, mgalvarez@unrn de Universidad Nacional de Río Negro .edu.ar. Bueno, entonces se vienen en Bariloche las jornadas de teatro y cultura mapuche en Utrán Caú. Sí, así es, así que los esperamos a todos.